Hey, muy buenas a todos, sean bienvenidos a esto que se llama Iseizuki. Primero que nada, algo que les tengo que decir es una noticia muy terrible para toda la comunidad de Windows que juega Order in Chaos 2 Redemption, debido a que desde el viernes 2 de junio los servidores fueron deshabilitados por parte de Gameloft para no dejarnos el acceso al juego. Aunque no sabemos la causa, no sabemos ninguna condición y no tenemos nada que decir para ellos, pues la razón es esta. Hay especulaciones de que tal vez Gameloft quiera cerrar Order in Chaos 2 para la versión de Windows. Es por eso que surgió este problema y no nos han tomado en cuenta. Ya van muchas quejas que se le han hecho por parte de toda la comunidad de Windows hacia Gameloft, hacia la atención en clientes, en los foros y todo, diciendo que hay un problema al inicio de sesión. ¿Cuál es este problema? Pues es simple, vas y entras al juego, el juego va bien, te aparece el logo, la pantalla de carga, y aquí surge el problema. El cual, una vez ya la pantalla de carga llegada al 100%, te da la selección de tu cuenta. Como es de esperarse, entrar con la cuenta de Windows, entrar con otro dispositivo. Muy bien, tú eliges cualquiera de las dos, esto da completamente igual. Tú eliges la tuya, con la que vas a entrar. En este caso yo voy a entrar con la de otro dispositivo. Y aquí está el problema, la conexión es fallida. Este logo, este martillo de Klalin se puede quedar ahí por 1 hora, 2 horas, 3 horas inclusive la dejé. Y sigue ahí la pantalla de carga, no puedes entrar a jugar y Gameloft no ha hecho nada al respecto. Ya van varios días desde que pasó esto y no tenemos respuesta alguna de Gameloft. ¿Qué va a pasar con esto? Pues la verdad no sabríamos qué decir, no hay respuesta sobre esto. Ya son demasiadas personas las que se han estado quejando sobre este tema, sobre lo mismo, y no hay respuestas de Gameloft, no hay una explicación. No hay solución a este problema, que es exclusivamente solo para la plataforma de Windows. Como podemos ver, la pantalla ya la dejé varios minutos y sigue sin poder entrar. Esto lo podemos hacer varias veces y nos sigue dando este mismo problema. Yo personalmente desinstalé y volví a instalar el juego para ver si se solucionaba, como ya había pasado hace mucho tiempo, que a veces te daba este mismo error, pero era cuestión de desinstalar el juego y volver a instalar y se arreglaba completamente. Yo lo instalé por más de 3 veces, 3, 4, 5 veces y pasó lo mismo, no me dejaba entrar y así sucesivamente. Hay muchos que les pasó lo mismo técnicamente. Igual de la misma manera, esta es una queja para todos los de Gameloft por esta mala atención que tienen, esta falta de respeto hacia los demás, hacia la comunidad de Windows por hacer esto. Primero nos quitan las actualizaciones y después ya no nos dejan entrar al juego. Para la información de Gameloft, muchas de las personas de ahí ya tenían amigos, conocidos, parejas, éramos como una familia. Y ahora lo que ha hecho Gameloft es que nos ha arrebatado toda nuestra familia, nuestra vida. Hemos pasado mucho tiempo y hemos invertido mucho dinero dentro de este grandioso juego. Y yo personalmente ya iba para 1 año, 6 meses dentro de este juego. Como muchos ya saben, han visto mis videos, tengo el nivel de héroe 6. Yo aproximadamente gasté entre 200 a 300 dólares para llegar a ese nivel. En la plataforma de Windows hay unos que tienen hasta nivel de héroe 10, 11, 12, que es el máximo, y han gastado demasiado dinero. Y que Gameloft haya cerrado el juego, no nos haya dicho nada. Ojo, no nos dio un previo aviso, no nos dijo que iban a cerrar el juego, simplemente de un ratito para otro lo cerraron. Deja mucho de qué hablar. Toda la comunidad de Windows exige soluciones respecto a este tema. Pues si el juego va a ser cerrado, todos aquellos que somos héroes pedimos un reembolso de nuestro dinero, de lo que hemos invertido dentro del juego. Y si va a ser reparado, les pedimos que por lo menos nos den una actualización, porque es injusto que todos los de Android disfruten de monturas, de nuevas armaduras, nuevas armas, PvP, nuevos estilos, nuevos mapas, nuevos niveles, nuevo todo, y Windows se queda estancado en lo mismo. La armadura de cristal ni siquiera la podemos completar porque nada más tenemos 3 fragmentos de la misma. No tenemos la del arma de herencia, no la tenemos completa, campo de batalla no lo tenemos,
no tenemos monturas que nos hacía mucha ilusión tenerlas, el balance entre clases no tenemos alguno, no existe. Ahorita vas y luchas, encuentras un caballero de sangre o BK contra un mago, el mago lo hace trizas, cualquier clase hace trizas a un BK, un caballero de sangre, y en Android no, en Android y iOS están más equilibrados que en Windows, era como es de esperarse. Y lo que nosotros exigimos es eso. Si nos quitaron nuestras actualizaciones, les pedimos que no hagan estas cosas, por lo menos les pedimos que nos solucionen este problema, que nos den una actualización, o que de plano, si van a cerrar el juego, que nos devuelvan nuestro dinero a los que éramos héroes, que nos devuelvan absolutamente todo el dinero que dimos para que este juego sea grandioso. Yo personalmente invertí mucho tiempo, como ya dije, tenía 1 año y 6 meses, llevo para 1 año y 6 meses dentro del juego, invertí casi $300 dentro del mismo juego para mi personaje. Yo cuento con más de 13 personajes dentro del mismo juego. Igual que yo, hay muchos que tienen su vida dentro del juego, tienen muchos personajes, tienen amigos, conocidos y familia. Prácticamente todos tenemos una familia. Sé que muchos nos odiaban, otros cuantas cosas, pero aún así éramos como una familia inseparable. Y que Gameloft haya hecho esto y no nos haya avisado es una falta de respeto para todos. Bueno, eso es todo de mi parte. Yo me retiro. Recuerden, yo soy Ishizuki. Y sin más que agregar, nos vemos en un próximo video. Pero antes, déjenme decirles que si les gustó el video, regálenme un like, comenten qué les pareció el video y cuáles son las quejas que tienen hacia Gameloft. Y también que compartan este video. Compártanlo para que Gameloft sepa de lo que está pasando en el juego, para que se entere y nos dé una solución a este gran problema. Y sin más que agregar, nos vemos hasta un próximo video. Adiós.